Buenos días, país. Buenos días a todos los que nos acompañan en los Estados Unidos, Canadá e Islas del Caribe a través de la señal de Super Canal Caribe. Aquí estamos en Abriendo la Mañana con Dari Terrero. Danilza Vargas les acompaña en esta ocasión, dándoles la bienvenida con todo un contenido como siempre lo hemos tenido acostumbrado, súper interesante. En el día de hoy estaremos conversando con Andrés Astacio, quien es vicepresidente ejecutivo del Consejo de Empresas de Electricidad. También estaremos conversando con Magnauri Espinal Navarro, quien es el presidente del Consejo Municipal de la Sala Capitular de Pedro Brán, y también la vicepresidenta del Consejo, Ana Gonel. Tenemos hoy a la doctora Nahuel Mercedes, que nos estará hablando con un nefrólogo y todo lo que tiene que ver con estas situaciones de salud que estamos viviendo en la República Dominicana y todo el mundo, señores, porque lo que hay aparte del COVID, anda de todo. Ahora también hay muchas personas que han resultado con afecciones en los ojos, o sea, una conjuntivitis que también está afectando a toda la población, y hay que tener cuidado porque el sistema epidemiológico está muy vulnerable. Aquí estaremos conversando también, bueno, tendremos una intervención desde Nueva York para darle la bienvenida al comunicador Junior Betances, y nos estará tratando diferentes temas que son prioridad, sobre todo ahora mismo, la comunidad dominicana allá en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Y también tendremos el segmento jurídico con Juan Rosario Graterox. Hoy me acompañan aquí, para no estar solita, ¿verdad que sí? Como siempre, la hermosa Susi Aquino Gotró y también mi estimado, mi querido Yuri Enríquez. Señores, ya estamos listos para dar inicio a Abriendo la Mañana volumen 2 a partir de ahora. Ahora sí, junto a todo el panel, aquí damos inicio a Abriendo la Mañana. Buenos días, bienvenidos, mis estimados. Gracias. ¿Cómo le amanece este miércoles 5 de enero? Un año que comenzó un poco confuso. Turbio, Sí. Pero no, vamos a declarar lo que va a ser. Así mismo como empezó, va a ir mejorando y vamos a terminar muchísimo mejor. Dicen que enero dura 180 días. Ay, no lo digas. Aparte de eso, mucha gente del habla inglesa ha dicho que el 2022 se pronuncia como el 2020 también en inglés, ¿no? 2022. Esperemos que eso no ocurra. No, para nada. Como el 2020 no. Cuénteme, hoy tenemos muchísimos temas como siempre. El país sigue inmerso en todo lo que ha trastornado todo lo de el COVID-19. Ahora la discusión desde ayer, obviamente, y lógicamente lo ha planteado la Asociación Dominicana de Profesores, es el pedido de que se retrase un poco lo que es la vuelta a las clases, que todos sabemos que a partir del próximo martes 11 de enero se supone que ya los niños deben retornar a las aulas. Entonces, en vista de la situación que tenemos de salud, con el aumento considerable de los casos de COVID-19 en el país, pues yo entiendo que es oportuno el pedido que se está haciendo, porque si bien la mayoría de los menores de edad no enfrentan problemas graves, la mayoría de los casos, a menos que hayan situaciones especiales, sí son uno de los principales conductores de lo que es la transmisión de la enfermedad, porque los niños, por más que se quiera, no tienen ese cuidado como lo tiene un adulto. De tener la mascarilla es lo primero. Lo segundo, de que
mantienen un contacto directo con sus demás compañeros y se tocan los ojos, se entran el dedo en la boca. Sobre todo, yo tengo un niño de 5 años y se chupa el dedo. O sea, Claro. ¿cómo se controla eso en un colegio? Una o dos maestras, puede ser en algunos casos de colegios que tengan, no pueden controlar a 15 niños que tengan en un aula, eso no es verdad. Y Sobre cuando todo son más grandecitos, en esas- 30 y hasta más. en esas edades. Entonces, en el día de ayer volvió a registrarse un récord de más de 3.000 casos positivos en el país. Y yo sigo de manera personal considerando que esos 3.000 casos diagnosticados todavía son muchos más, porque hay personas que no van a hacerse la prueba y que se mantienen creyendo que tienen una simple gripe. O sea que todavía, a medida que van a pasar los días, hasta que no llegue a un pico y comience a descender, van a ir aumentando la positividad diaria. Entonces yo pienso que desde ahora, no esperen, o sea, es miércoles y se supone que el inicio de la clase es el próximo martes. Ya el Ministerio de Educación debe estar convocando una reunión entre hoy y mañana, entiendo, es lo más prudente, y analizar este tema. Yo responsablemente pienso que sí, se le podría dar unos días, el que pueda iniciar tal vez de manera remota, que lo hagan, para ver cómo van descendiendo esta cantidad de casos. Conversábamos, Danilza, en esta semana, si no me equivoco, o a final de la semana pasada, en este espacio con el encargado de tecnología del Ministerio de Educación que estuvo visitando, pues abriendo la mañana, y ahí le preguntábamos, y recuerdo que él daba respuesta a esta inquietud de todo ese material que se preparó para el año escolar a distancia, y él decía que todo eso está disponible y puede ser utilizado. Entiendo que debe de garantizarse que esto tenga una posibilidad de ser así, de que sea cada vez más eficiente, porque medidas hay que tomar en casos de que, bueno, si se toma la decisión que, como señala la ADP, retrasar el año escolar, en medio de esta pandemia, donde ahora República Dominicana, hoy sale publicada la información, que en 3 días ha superado la cantidad de contagios de todo un mes completo, pues entonces debería de verse como alternar esa clase presencial con esa clase a distancia ya en lo futuro, independientemente de que se retrase o no. ¿Por qué? Porque iniciarlo más tarde no evita que luego que los muchachos puedan volver a la presencialidad hayan más casos y hayan más contagios. Yo que tengo información del manejo de los colegios privados, hemos visto cómo muchas clases, muchos cursos los tienen que mandar a la virtualidad, ya obviamente con unos recursos importantes que tienen todas esas familias que pueden pagar dichos colegios, pero no se pueden arriesgar estos centros educativos a poner en peligro la salud de los demás estudiantes, y no solo de los chiquitos, porque como bien señalabas, no afecta tanto a los infantes, más sí a los mayores, pero estos infantes son los que tienen contacto permanente con los padres, con el abuelito. ¿Cuántos niños no se crían, no los cuidan, no viven de cerca de los mayores? Y eso fue lo que pasó, recordamos, cuando los grandes picos al inicio de la pandemia, especialmente en países europeos como Italia, que recordamos la situación catastrófica que ocurrió allí, era que los muchachos jóvenes, porque a los niños obviamente no se les estaba restringiendo tanto en ese momento, los jóvenes no querían acatar las medidas, se iban para la calle, se juntaban, traían el COVID a la casa y se morían los abuelos. Entonces, todas esas son cosas que hay que determinar, y que también hacemos un llamado al Gabinete de Salud, porque como ya bien ha señalado en otras ocasiones, intentando tal vez no destacarlo de una manera tan fuerte, el ministro y el Ministerio de Educación, cualquier decisión de ese tipo que se tome, tiene que ser primero avalada, o más bien tomada esa decisión por el Gabinete de Salud. Entonces, si el Gabinete de Salud no dice nada, el Ministerio de Educación, por más que quiera, por el nivel jerárquico que se ha puesto al Gabinete de Salud, no puede accionar como quisiera.
Y eso es algo que hay que hacer un llamado completo al gobierno dominicano para que tome esto en consideración. Yo creo que lo principal también es que, Pero aunque, escúchame, sí, Yuri, aunque el Ministerio de Salud no reaccione en esa parte, el Ministerio de Educación debe hoy sentarse y decir, Claro. bueno, vamos a ver cuál es la situación, apórtenos, cuál es la recomendación para nosotros entonces informar al país cuál es la decisión que se va a tomar. Así debe ser. a eso iba. El Ministerio de Educación tiene que convocar de forma urgente y extraordinaria al Consejo Nacional de Educación. Exacto. Convocar al Consejo y convocar junto con el Consejo a representantes del Gabinete de Salud que expliquen la realidad de los contagios, sobre todo en las edades que conciernen a los adolescentes juveniles, digamos, de secundaria y de primaria, que son los que van, evidentemente, a las escuelas de nuestro país. Y a partir de ahí puedan tomar una decisión entonces basada en la evidencia, ¿no? Digamos, cuáles son las estadísticas que hay de contagios en los jóvenes adolescentes, ¿no? ¿Cuáles son las estadísticas que hay de contagios ya en los jóvenes menores, digamos, los que van a los grados de básica? Y a partir de ahí, pues entonces poder tomar una decisión. A prima fase, digamos, en primera instancia, lo que se visualiza es que el gobierno debe de, en la autoridad del Ministerio de Educación, debe de postergar por lo menos hacia el 17 de enero el inicio del año escolar. Ayer escuchaba en otro programa matutino radial al ex ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, que es neumólogo, y él decía que él ayer tenía solamente en la mañana que ver 78 pacientes. 78 personas que quieren ir a revisarse, que han dado positivo o no al COVID y quieren ir a ver a un neumólogo. Él decía que de esas 78 personas, él estimaba que al menos el 50% estaba positiva de COVID con síntomas leves, digamos. Pero que el pico de la pandemia, cuando se le preguntó, era actual. Es decir, al día de ayer, el día de hoy, desde el domingo, estamos viviendo el pico de la quinta ola. Y él decía que por lo menos en 10 días iba a pasar ese pico. Si usted calcula esos 10 días, le da entonces hacia el 15 de enero, que es sábado, ¿no? Entonces, por eso nosotros planteamos que se inicie el año escolar el día 17 o 18 de enero, ya dar esta semana para que pueda ir bajando el pico de contagio de esta nueva variante Omicron. Y mira, una de las debilidades de todo el sistema de salud, lo digo así, una de las debilidades porque ha sido una queja y ha sido una exigencia de parte de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Estuve conversando hace unos días con la presidenta y decía que por más que ellos han requerido al Ministerio de Educación las estadísticas de menores de edad afectados por COVID, segmentados, porque recuerden que se vacunó a los adolescentes, mayores de 12 años. Correcto, sí. En adelante, pero de 12 años hacia abajo no se ha, aunque se anunció que se iba a hacer todavía, no se ha dispuesto lo que es la práctica de poner la vacuna. Entonces ellos, para apoyar y determinar realmente lo de la vacunación en menores de 12 años, que requerían al Ministerio de Educación las estadísticas de los menores afectados. Y realmente ella decía que no ha sido posible, no ha sido posible. Y no entiendo por qué no ha sido posible, porque aquí se supone que Epidemiología de Salud Pública recibe las estadísticas de pacientes que han sido diagnosticados con COVID, porque ahí están los hospitales. Para eso hay que rendir un informe obligatorio, parte privada y parte pública, de todo el que ha sido notificado que ha dado positivo a COVID-19. Entonces, en base a eso es que ellos no pudieron fijar una posición certera de si apoyaban o no la vacunación en menores de 12 años, porque lógicamente ellos entienden que deben analizar cuál es la población que realmente está siendo afectada y cómo está siendo afectada, si de manera ligera, como se ha visto en la mayoría de los casos, o cuáles han presentado cuadros y por qué de gravedad. Claro, no sé por qué en nuestro país se nos hace tan complicado, especialmente
a las instituciones estatales, que es a las que les corresponde levantar cierta data, establecer ciertas estadísticas necesarias para los diferentes procesos que deben realizarse en República Dominicana. Tú que has trabajado, Danilza, también de cerca con informaciones del sector salud, como periodista que eres, yo que trabajé mucho tiempo en el sector salud, ya desde el área de comunicación, pero de la parte institucional, o sea, perteneciente a instituciones del sistema de salud, me daba cuenta cuando nos solicitaban diferentes datas que no habían, por ejemplo, datas en general en nuestro país de diversos temas de salud, porque las datas estaban desconcentradas en los diferentes centros públicos. Entonces yo podía tener para un reportaje especial del día de una afección determinada la data de un hospital de este y el otro, pero no había una data general todavía a tanto tiempo en República Dominicana de una afección sencilla que podamos decir, esta es una data completa de todo el que ha sufrido este tipo de lesión o de todo el que ha sufrido este tipo de enfermedad. Y creo que ese es un problema grave que nosotros tenemos que abordar como país y más en un momento como este, donde se necesita tanta información para poder tomar decisiones. Y no podemos tomar las decisiones adecuadas si no se están tomando los pasos. Y tomando los pasos bajo la conciencia de que vivimos en una realidad, como hemos señalado ya en esta semana en el programa, de que no todo el mundo visita la consulta, de que no todo el mundo va a hacerse la prueba, de que mucha gente se automedica, se diagnostica y dice lo que entiende que tiene también por la dificultad de acceso, como ha señalado Danilza, a las pruebas, el costo, las grandes filas que hay que hacer. Entonces son diversos factores, es un problema multifactorial que impide que la data que pueda haber, que no es la más completa, esté aún más incompleta todavía. Pero mira una cosa, Susi, que ocurre con el Ministerio de Educación. A diferencia del sistema de salud nacional, que tiene diversas instituciones, como tú muy bien dices, regadas, para hablar en términos llanos, ¿no? Aunque regadas. Antes estaba concentrado y ni aún así está la data. Pero ahora Ministerio de Salud, SNS, SENASA, la Red Nacional de Hospitales, ¿no? Hay una serie de, de organismos o de órganos que funcionan en tema de salud. Bueno, ahí hay una pequeña diferencia. SENASA obviamente funciona como seguro, la red de hospitales pertenece al servicio. Sí hay una desconcentración del servicio al ministerio. Antes todo era el ministerio. Correcto. Yo estuve presente en el proceso de separación y ni aún así, antes de eso, teníamos la data correcta. El Servicio Nacional de Salud es la parte operativa de los hospitales. La salud pública es el órgano rector. Efectivamente. Pero en la parte de educación no hay tal descentralización. No, está concentrado todo. Correcto. Sí. Más que en las instituciones descentralizadas, como INAVIE, INAVIMA, INAFOCAN, etcétera. ¿Por qué yo digo esto? Porque recuperar o adquirir la data en educación debe de ser, por la estructura orgánica que tiene, mucho más sencillo. Me refiero, si por ejemplo un niño dio positivo en Nisibón, en Higüey, bueno, entonces se debe de reportar primero al distrito que pertenece a esa escuela de Nisibón, luego ese distrito lo puede reportar a la regional y la regional lo puede reportar ya directamente al Ministerio de Educación. Eso regularmente no ocurre en otras instituciones que, como ya hemos mencionado, tienen diversa descentralización. En el caso del Ministerio de Educación, no. Está organizada por distritos, que son más de 120 distritos, y por 18 regionales. Entonces, adquirir la data ahí, lo que quisiera decir es que, bueno, significa un esfuerzo entre directores y directoras regionales, directores y directoras distritales, y inmediatamente pasar a los centros. Ese es el esquema, la estructura que tiene educación en nuestro país. Centros, distritos, regionales, ministerio. Entonces, es mucho más fácil, poder adquirir esa información si se busca sistematizarla.
Entonces, el ministerio tiene una oportunidad también ahí para poder adquirir esa información. Entonces, creo que una oportunidad de mejora, Claro ¿verdad? que sí, Para poder desarrollarse. La verdad es que esta gestión actual del Ministerio de Educación no ha dado pie con bola en los temas de planificación. Recordemos cuando cuando inició este gobierno, dijeron, la gestión pasada no nos dejó nada. Bueno, por eso se supone que usted tiene que venir con un plan preparado. Aunque la gestión pasada luego desmintió de que sí se había dejado algo preparado. Pero bueno, todavía no conocemos las estadísticas de evaluaciones de los accesos a la educación, que yo en otros espacios pues he sido muy crítico con ese tema, porque si lo que no se mide no mejora en políticas públicas. Y eso el que toma decisiones debe de saberlo. Pero sobre todo también usted no puede tomar decisiones medalaganarias, usted tiene que tomar decisiones basadas en la evidencia. Entonces, por eso es tan importante lo que Susi ha planteado de la data y lo que nosotros estamos planteando de la data, porque si usted no toma decisiones basadas en la evidencia, van a ser decisiones plenamente subjetivas, ¿no? Y eso quiere decir que los resultados no van a ser tal vez adecuados con lo que usted requiere. Y precisamente eso a lo mejor impide que de forma efectiva el llamado que uno está haciendo a que ya a esta altura de juego el Ministerio de Educación ya debió comunicarse con el Ministerio de Salud Pública, no esperar que salgan los diferentes sectores, no esperar la reacción de la sociedad dominicana de profesores, saber que tenemos una situación de cuidado y que ya ellos debieron abordarlo y tener la solución en base a que a esa planificación que ellos están viendo, Tal vez no a la esas solución, pero al menos propuestas para la sociedad, a porque no esas las hay. estadísticas que reciben, entonces confrontarlas con lo que tiene el Ministerio de Salud Pública y cuáles son las recomendaciones, porque estamos frente a una situación de cuidado, esa es la realidad. Pero inclusive, Susi, Danilce, toda la gente que nos ve, a veces la prensa muestra de forma mucho más alarmante la realidad. Tal vez el Ministerio de Salud Pública dice, no, en jóvenes menores de 18 años, de 17 años, la tasa de contagio es mínima, se pueden abrir las escuelas. Bueno, pero ya la gente tiene la información, la gente puede saber, pero no tomar la decisión, digamos... pero es mínima, informar es mínima, pero la mínima no, es las estadísticas, que eso es lo que dice la Sociedad Dominicana de Pediatría, no es decirme que son mínimas, o sea, díganme, no, mira, No, cuando me refiero mínima, conforme a la estadística que presenten, porque claro, yo no puedo hablar en el atrevimiento de mi ignorancia, porque al igual que todos nosotros, desconozco la estadística. Pero a partir de eso que estoy diciendo, el llamado y la queja que ha externado la Sociedad Dominicana de Pediatría, porque solo se le dice, no, es bajo, pero ellos dicen, no, pero es que nosotros como profesionales de esa área de salud, la pediatría, necesitamos saber cuáles son los números, cuáles son las estadísticas y nosotros determinar, porque nosotros somos los que atendemos a ese segmento de la población. Y entiendo debe es haber lo lógico. Una mayor comunicación entre el Ministerio, no solo de Educación y de Salud, pero el gabinete, que si mal no tengo entendido, lo sigue dirigiendo la vicepresidenta de la República. El Ministerio de Salud. Entonces, el Gabinete de Salud. El Gabinete de Salud. La Exactamente. Entonces, ha habido como unos temas jerárquicos por parte del Gabinete de Salud y entiendo debe tanto el Ministerio de Educación ejercer su rol de presionar en los temas que son importantes y que le competen y que si el gabinete todavía no ha dicho nada, tratar de buscar la manera de que esto es un tema que atañe pues el bienestar de los niños y las niñas dominicanas. Este no es un tema de que si hay un problema interno en el gobierno, hay una dificultad y quién está por encima y quién es que va a jefiar más que otro. El ministro de Educación tiene que tomar una posición firme. Debe haber un canal de comunicación mayor para tomar las decisiones porque es la vida de todos, señores, la que está en riesgo. Antes de pasar a la pausa, ¿qué papelazo hicieron ayer los legisladores nuevamente? Ay, Dios mío. Nuevamente, ¿qué papelazo hizo la Cámara de Diputados? Pero mejor lo hubiese dejado así y no convocar a la primera sesión del año
para conocer el Código Penal y darle esperanza a este país. Mejor lo hubiesen dejado así ya. No, y conocer. proponerlo Ahora, luego, Fue una mira, especie de reintroducción para enviar a comisión. pero qué reintroducción, Para ¿cuántas enviar a- veces? para enviar No, y poniéndolo como que es un proyecto nuevo. Mire, no. mire, dejar aquel de lado, después de todas las discusiones que se han hecho, el avance que ha tenido el Senado de la República, que ya aprobó, es ese que se consensuó. Se fueron a un hotel de la capital, entonces ese dinero, donde se fueron allá el fin de semana completo a estudiar tranquilamente y apartados, ese Código Penal que ya se aprobó y que ahora van a dejar de lado, ¿en qué quedó eso? De nada sirve. Se van a ir nuevamente a estudiar este proyecto que van a introducir nuevamente. Es lamentable. Óigame, por favor, ya dejen de hacer el papelazo que están haciendo como legisladores en este país. Es ridículo. Ya, de manera personal, particular, esa es mi posición, de ridículo Claro. están haciendo. Yo Ya. apoyo la posición del legislador José Horacio Rodríguez, quien Sí, hombre, que se retiró de eso. envió una carta formal y luego lo publicó en sus redes sociales retirándose formalmente de la comisión. Su relajo. Porque le diciendo dieron que, 24 horas claro hoy que sí. a los miembros de la mire, comisión de que para que rindan un Tantos informe. años, tantos Tengan años, esto. tantos 24 años y en horas para que rindan 24 un horas. informe, pero Porque lo que quieren es zancocharlo para hacer un mamotreto ahí a como le dé la gana y que nadie opine y meterle eso por debajo Pero a la sancochar población que, dominicana. o sea, lo que tenemos, ¿cuántos años tenemos aquí discutiendo la aprobación de un Código Penal? ¿Cuántos? yo lo único que puedo decir es y en como- 24 como horas, abogado, si no se ha podido consensuar aquello, en 24 horas lo van a hacer. abogado, Claro que como sí. Por abogado, favor. como abogado y como político puedo decir que desgraciadamente el Código Penal como instrumento jurídico lo han politizado y ahora es un instrumento político. Político. Estoy de acuerdo. Político, porque la verdad es que nadie se quiere echar encima, aunque sean supuestas minorías, nadie se quiere echar encima a las mujeres que defienden los derechos de las mujeres y los hombres, como yo, que defienden los derechos de las mujeres, independientemente de la fe que uno pueda tener o de la creencia que uno pueda tener, porque soy una persona de fe. Pero no puede seguir la Cámara de Diputados bajo ninguna circunstancia entendiendo que el Código Penal es un instrumento político, es un instrumento jurídico. Jurídico. Y los Si otros no lo se quieren entienden- echar la iglesia encima tampoco. No, ¿y quién se quiere echar la iglesia encima? Nadie. No se quieren echar encima a los poderes fácticos de este país, pero están ahí para tomar decisiones. O toman la decisión de sí o toman la decisión de no, pero no podemos estar en este relajo. Tampoco con eso. Eso es lo que yo creo. No, porque aquí lo que faltan son legisladores responsables. No hay. Eso es lo que falta en Muy este pocos. país. Señores, vamos a hacer una pausa en Abriendo la Mañana, pero todavía, ahora es que inicia realmente el contenido de este programa, después de la pausa.